Mi nombre es Elena. Tengo 52 años y jamás pensé que viviría una experiencia tan transformadora en esta etapa de mi vida. Lo que voy a contar cambió mi visión del mundo de una manera radical. Llevo casi 30 años casada con Ricardo, un hombre tradicional y algo distante. La vida en nuestra finca en la Patagonia Argentina, aunque apacible, a veces se sentía estancada. El verano pasado, cuando la sobrina de mi mejor amiga, Sofía, vino a pasar una temporada con nosotros, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Lucía, una joven de 20 años llena de energía, estaría con nosotros antes de empezar sus estudios de diseño en Buenos Aires. Sofía, muy protectora con Lucía, estaba preocupada porque se enfrentara sola a la gran ciudad. Movida por la amistad con Sofía y por una necesidad latente de salir de mi rutina, me ofrecía a acogerla. Desde el primer momento, noté algo en la mirada de Lucía. No era una falta de respeto, pero la manera en que sus ojos me buscaban cada vez que entraba en una habitación revelaba un interés que hacía tiempo no experimentaba. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que eran imaginaciones mías. Unos días después, Ricardo tuvo que viajar por negocios, dejándonos a Lucía y a mí solas en la casa. Habíamos pasado un día tranquilo. La llevé a conocer los alrededores de Bariloche, le mostré algunos paisajes hermosos y por la noche cenamos juntas, conversando sobre temas ligeros. Pero el ambiente en la casa era diferente. Cada palabra parecía impregnada de una tensión silenciosa. Sentía mi pulso acelerarse cada vez que nuestras miradas se cruzaban, aunque fuera fugazmente. Después de cenar, Lucía se levantó lentamente de la mesa diciendo que iba a tomar un baño antes de acostarse. Fingí no darle importancia y seguí recogiendo la mesa, pero mi mente se llenó de pensamientos confusos. Unos minutos después de que Lucía entrara al baño, no pude resistir la curiosidad y me acerqué sigilosamente a la puerta que estaba ligeramente entreabierta. Podía escuchar el agua correr y sus movimientos. La curiosidad me carcomía y mi corazón latía con fuerza. Me repetía a mí misma que no había nada malo en asegurarme de que todo estuviera bien. Caminé con cuidado, sin hacer ruido, y espié por la rendija de la puerta. Lucía estaba en la ducha, y a través del vapor podía distinguir su silueta. Observé la forma en que se movía, tratando de entender qué era lo que me hacía sentir tan extraña. Aunque estaba a solo unos metros, era como si una barrera invisible nos separara. No podía apartar los ojos de ella. En ese momento me sentí dividida entre dos emociones contradictorias. Una parte de mí me gritaba que me detuviera, que cerrara la puerta y me fuera, pero la otra parte quería entender, descubrir por qué me sentía de esa manera. Lucía se giró repentinamente, y por un instante me pareció que había notado mi presencia. Contuve la respiración, temiendo que me hubiera visto, pero no hizo ningún gesto. Permanecí allí, en el umbral de la puerta, paralizada por la confusión y el miedo, hasta que sentí que me faltaba el aire. Con un movimiento rápido, me retiré a mi habitación, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Esa noche no pude dormir. La imagen de Lucía, la tensión en el aire, todo quedó grabado en mi mente. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué me sentía tan perturbada por esta joven? Esta chica que era casi como una hija para mí. Y, sin embargo, no podía negar la inquietud que se había apoderado de mí. A la mañana siguiente, cuando nos encontramos en la cocina, me costó trabajo mirarla a los ojos. Ella sonreía, aparentemente relajada, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que las cosas ya no eran iguales. La tensión entre nosotras era palpable. Sentía cada una de sus miradas sobre mí como una pregunta sin respuesta. Conforme pasaban los días, nuestra relación comenzó a transformarse de una manera sutil, pero evidente para mí.
Lucía se volvía cada vez más confiada en mi presencia, y yo sentía cómo me perturbaba cada vez más. Me hablaba abiertamente sobre su vida, sus miedos y sus sueños, y yo la escuchaba con una atención que no había dedicado a nadie en años. Cada noche en mi cama me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que esta tensión se volviera insoportable. No era solo una simple amistad entre nosotras. Lucía había empezado a mirarme de una manera que no podía ignorar, una búsqueda de algo que yo no podía definir. Por mi parte, me sentía atrapada en este juego peligroso. Cada día jugábamos con fuego, y las chispas se volvían más intensas. Aunque no habíamos hecho nada todavía, cada roce accidental, cada mirada furtiva, me hacía preguntarme cuánto faltaba para que una de las dos dijera algo. Y en el fondo de mi corazón, sabía que una vez que ese paso se diera, nada volvería a ser como antes. Cada tarde que pasábamos juntas aumentaba el misterio y la tensión. A veces me sorprendía creando situaciones en las que pudiéramos estar a solas. Encontraba excusas para tocarle la mano o lanzarle miradas que, aunque no decían nada directamente, contenían una interrogante. Al mismo tiempo, Lucía parecía responder sutilmente, como si ambas nos entendiéramos sin necesidad de hablar. Una noche, después de un largo día explorando la belleza de la región, la atmósfera en la casa se volvió más densa. La tensión, la conexión que Lucía y yo compartíamos era tan fuerte que podía sentirse en el aire. Cada movimiento suyo, cada mirada, parecía esconder un mensaje secreto. Ricardo, mi marido, se hallaba nuevamente de viaje laboral, lo cual significaba que nos encontrábamos solas. En el momento en que me encontraba en la cocina, apareció Lucía. Al trabajar juntas en la cocina, la falta de espacio nos obligó a estar cerca. Recuerdo el momento en que nuestras manos se rozaron al tratar de alcanzar los mismos utensilios. Viví un verano que aparentaba ser tranquilo, pero que me impactó profundamente. Nuestros ojos se encontraron brevemente, pero ese breve momento bastó para que un estremecimiento recorriera todo mi ser. Traté de retroceder velozmente, pero algo en el ambiente nos mantenía conectadas, tan próximas la una a la otra. Noté que mi ritmo respiratorio aumentaba, a pesar de que Lucía trataba de mantener la calma. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La tensión que se generaba entre nosotras era tan densa que parecía casi palpable. «Perdón», dije tratando de disimular la fuerza del instante. Ella esbozó una sonrisa y se encaminó hacia el aseo. Sentía cómo mi corazón palpitaba con intensidad mientras mi mente se veía invadida por pensamientos confusos. Vi cómo se dirigía hacia el baño y sentí la necesidad de entender lo que estaba pasando dentro de mí. Desconocía la razón, pero sentía una fuerte necesidad de averiguar qué la inquietaba y cómo reaccionaba ante esta situación. Al llegar a la entrada del baño, me di cuenta de que no estaba totalmente cerrada. Con cuidado, me acerqué y observé a través del diminuto hueco. Al inicio, la visibilidad se veía afectada por el vapor. Sin embargo, gradualmente la imagen se hizo más nítida, dejándome inmóvil. Lucía estaba frente al espejo, con la mirada perdida, como si estuviera absorta en sus propios pensamientos. Me di cuenta rápidamente de que estaba lidiando con sus propios sentimientos, tratando de entender lo que estaba pasando. La observaba, escondida detrás de la puerta, fascinada y perturbada por la carga emocional que sentía. Mi respiración se aceleró, y aunque sabía que debía retirarme, no podía apartar la vista de ella. La veía cerrar los ojos, suspirar suavemente, y ese sonido hizo que un escalofrío recorriera mi columna. Sabía que era incorrecto quedarme allí, pero la curiosidad y la confusión eran demasiado fuertes. Me consumían por dentro. En ese momento, después de unos minutos que me parecieron una eternidad, retrocedí rápidamente,
tratando de controlar mi respiración y calmar mi corazón que latía desbocado. Fui directamente a mi habitación, sintiéndome completamente desorientada. Acostada en la cama, la imagen de Lucía seguía rondando en mi mente. Todo lo que había visto, la forma en que se veía vulnerable, los sonidos que hacía, me afectaban más de lo que jamás habría imaginado. Esa noche, sola en la casa, sentí que el silencio era insoportable. Acostada en mi cama, notaba cómo la inquietud en mi interior crecía. Miraba por la ventana, pero nada podía alejar la imagen de Lucía de mi mente. La veía frente a mis ojos, perdida en sus propios pensamientos, y yo me sentía abrumada por la misma confusión. Sin darme cuenta, comencé a reflexionar sobre mis propias emociones, tratando de entender por qué me sentía tan atraída por su vulnerabilidad. Sentí una necesidad de encontrar una respuesta dentro de mí. En esos momentos, no podía pensar en las consecuencias. Mi mente se dejó llevar por la introspección. Mientras me perdía en la imagen de Lucía, sentí un torbellino de emociones que me sacudió por completo, dejándome exhausta, pero llena de una energía nueva, como si hubiese recuperado una parte de mí misma que había estado dormida por años. A la mañana siguiente, Lucía y yo nos cruzamos en la cocina. Los dos nos comportamos de manera habitual. Sin embargo, la tensión persistía, más intensa que nunca. Cada vez que nos mirábamos, la incomodidad era demasiado evidente, y la atracción entre nosotras se intensificaba día tras día. Con el paso de los días, la tensión entre Lucía y yo se hizo tan evidente que resultaba difícil no notarla. Todo indicaba que nos dirigíamos hacia un desenlace inevitable, como si estuviéramos inmersas en una especie de juego silencioso del cual ninguna deseaba escapar. No obstante, continuábamos preservando una fachada, atentas a cada acción y expresión, para evitar despertar dudas. Después de recorrer los senderos cercanos a San Martín de los Andes durante un buen rato, optamos por disfrutar de una película en casa juntas. Optamos por ver una película de comedia y romance. Disfrutábamos de un breve instante para relajarnos. Nos encontrábamos tranquilamente sentadas en el sofá con la habitación a oscuras, generando un ambiente de calma, pero lleno de una energía dinámica que nos abrazaba cada vez que nos encontrábamos a solas. La cercanía entre nosotras hacía que cada momento tuviera un valor especial, incluso si ninguna de las dos decía nada. En un breve momento, de forma casi automática, mis dedos rozaron suavemente su brazo, al tratar de alcanzar el control remoto. Se trataba de un acto que, aunque sencillo en apariencia, generó una conexión evidente. Las dos fingimos normalidad, aunque en un momento fugaz, nuestros ojos se encontraron. Era justo lo que precisamos para confirmar nuestras sospechas. Desde hace un tiempo presentí que algo próximo estaba por ocurrir. Conforme avanzaba la película, la tensión iba en aumento. Mis pensamientos se dispersaban, y cada leve gesto de Lucía parecía aumentar la tensión en el ambiente. Al final, me puse de pie y me dirigí a la cocina con la intención de romper el momento. Pero al preparar un mate, noté que estaba allí, justo detrás de mí. Lucía se encontraba cerca, sumida en un completo mutismo. La proximidad de esa persona generaba en mí una combinación de ansiedad y entusiasmo. ¿En qué puedo ayudarte?, Drenia preguntó. A pesar de su apariencia tranquila, en sus ojos se reflejaba una preocupación latente. ¿Algo no marcha como debería? Intenté mantener la serenidad mientras nuestras miradas se encontraron una vez más, y de repente el tiempo pareció detenerse. Si bien sabíamos que rebasamos un límite en ese momento, nada más importaba. Lucía se aproximó hacia mí, reduciendo la separación entre nosotras. Su respiración se notaba, y mi corazón latía con fuerza. Sin embargo,
Decidí retirarme con cuidado antes de que ocurriera cualquier otra eventualidad, recordándome la importancia de mantener el control de la situación. Propuse volver al sofá, sugiriendo con una sonrisa que buscaba aliviar la atmósfera tensa. Volvimos al salón y concluimos de ver la película en completo silencio. A pesar de que no sucedió nada más durante esa noche, la unión entre nosotras se había fortalecido, volviéndose más clara. Las dos éramos conscientes de que nos estábamos arriesgando, pero ninguna de las dos quería parar. Durante los días posteriores, me esforcé por mantenerme ocupada para distraerme de la situación. Sin embargo, al encontrarme con Lucía, esa sensación especial resurgió. Observaba cómo su nivel de confianza aumentaba, notando cómo sus actitudes hacia mí se tornaban más firmes. A pesar de nuestro esfuerzo por comportarnos con naturalidad ante los demás, nuestras miradas y sutiles movimientos revelaban más de lo que podríamos expresar con palabras. Una tarde, Ricardo se encontraba en su hogar cuando Lucía y yo nos encontramos en la cocina y entablamos una conversación. Hablamos sobre temas que parecían sencillos a simple vista, pero cada palabra parecía tener un significado más allá de lo evidente. Sabíamos que no debíamos rebasar ese límite frente a los demás. Sin embargo, la tensión seguía presente, recordándonos continuamente nuestros sentimientos y la importancia de la situación. Al fin, durante una de las noches en las que Ricardo partió de nuevo de viaje, Lucía y yo coincidimos en la sala. En el transcurso de una conversación que alternaba lo superficial con lo significativo, Lucía me confió sus anhelos y preocupaciones. Cuando el diálogo se adentró en aspectos personales, le presté una dedicación que no había brindado a nadie en bastante tiempo. La intensidad de nuestros sentimientos era equiparable a la tensión que se palpaba entre nosotras, lo cual complicaba aún más la situación. En un momento de tranquilidad, volvimos a encontrarnos con la mirada. No necesitábamos hablar, ya que compartíamos un fuerte vínculo que nos unía. No obstante, en esta ocasión, nadie se animó a dar un paso adelante. En ese momento, teníamos plena conciencia de que estábamos en el límite, y cruzarlo significaría tener que lidiar con las repercusiones que no sabíamos si podríamos manejar. Con el paso de las semanas, la relación entre Lucía y yo se fortalecía. Aunque aún no habíamos cruzado límites definidos, la tensión iba en aumento, y las dos éramos conscientes de que nos acercábamos a un momento crucial. Mientras tanto, Ricardo continuaba con sus quehaceres diarios sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor, ya que pasaba mucho tiempo fuera de casa debido a su trabajo. Lucía y yo decidimos disfrutar del clima agradable en el jardín una tarde. Nuestros diálogos se centraban en temas comunes. Sin embargo, cada expresión estaba cargada de mensajes secretos que ambos entendíamos. Mientras ella arreglaba una silla y yo recogía algunas hojas del suelo, de forma casual las manos se entrelazaron. Pasó un verano rápidamente, pero fue lo bastante largo para que nuestros ojos se cruzaran con una fuerza que expresaba mucho más de lo que nos animábamos a decir. «Me siento muy agradecida por tus acciones», Lucía respondió con una sonrisa. «Por favor». Yo contesté tratando de esconder la emoción que empezaba a surgir en mí. «Es lo menos que puedo hacer». Sinceramente, el día transcurrió tranquilamente. Sin embargo, esa unión persistía como un lazo imperceptible que nos unía. Sabía que la situación era arriesgada. Jugaba con la posibilidad de escapar en cualquier momento, pero no quería interrumpirla. La noche en la que Ricardo estaba ausente, Lucía y yo estábamos en la sala viendo una película como solíamos hacer. Aunque esta vez el ambiente era diferente, cada movimiento parecía acercarnos más a lo inevitable. Al terminar la película, Lucía se levantó de su asiento y se encaminó hacia su habitación. Antes de partir, se detuvo y me miró fijamente. «Elena», expresó con una amplia sonrisa lo que sus palabras no alcanzaban a comunicar.
Un afectuoso saludo en esta velada, contesté a Lucía mientras notaba cómo latía mi corazón con más fuerza. Aquella noche me resultó imposible conciliar el sueño. Permanecí despierta, meditando acerca de los acontecimientos y el camino que nos condujo hasta esta situación. Sabía que estábamos en una situación delicada, donde un error podría tener consecuencias importantes. Los días que siguieron se transformaron en una amalgama de sentimientos y pensamientos opuestos. Trataba de mantenerme activa para no darle demasiadas vueltas a mis pensamientos sobre Lucía, pero cada vez que coincidíamos, era evidente la conexión especial que compartíamos. A pesar de no haber tenido una conversación explícita acerca de nuestros sentimientos, nuestras acciones eran elocuentes por sí mismas. Al fin, en una noche en la que nos encontrábamos solas una vez más, opté por afrontar la situación que se estaba desarrollando. Tras la cena, la conduje al jardín para conversar. La noche se presentaba fresca y las estrellas lucían con gran intensidad en la bóveda celeste. Tomamos asiento en un banco, y por un rato el silencio fue el único testigo de nuestra presencia. Finalmente, expresé a Lucía la necesidad de entablar una conversación. La ruptura del silencio fue marcada por su gesto afirmativo. Aunque las palabras no lograron salir, al cruzar nuestras miradas, me di cuenta de que no hacía falta hablar más. Ambas sabíamos lo que pasaba, pero ninguna quería dar el primer paso. Comprendo que puede resultar complicado, comencé. No obstante, me interrumpió diciendo que no era necesario agregar nada más. Comprendo tus sentimientos y me identifico con esa vivencia. Las palabras que dijo me tomaron por sorpresa, aunque al mismo tiempo sentí un alivio peculiar. Por vez primera, las dos éramos honestas con nosotras mismas y con lo que pasaba entre nosotras. Los sentimientos se desataron en un remolino durante la noche. A pesar de no haber traspasado ningún límite, ese instante fue un punto de inflexión en nuestra conexión. A pesar de ser conscientes del riesgo que implicaba, decidimos continuar en nuestro camino sin detenernos. Con el paso de los días, Lucía y yo nos habituamos a vivir con esa fuerte conexión silenciosa. El tiempo seguía su curso sin pausa. Aunque nunca rebasamos los límites de forma directa, cada encuentro estaba lleno de significado. Conforme transcurrían los días, teníamos que aceptar la realidad inevitable de que este periodo debía concluir. Por la tarde, recibí una llamada de Sofía, la mamá de Lucía, para informarme una vez que consiguieron un lugar en la residencia estudiantil. Lucía se mudaría al campus en pocas semanas. Al recibir la noticia, sentí un cúmulo de emociones. Alivio y tristeza se mezclaron en mí. Sabía que su marcha era lo más conveniente para ambas, aunque no podía evitar percibir que estaba dejando algo atrás. Sobre todo la víspera de su traslado, en el jardín bajo la tenue luz de las estrellas, mantuvimos nuestra última charla. Lucía y yo analizamos minuciosamente todo lo sucedido durante su estancia en casa, seleccionando conscientemente qué aspectos dejar de lado. La complicidad que habíamos cultivado se reflejaba en nuestras palabras cargadas de una emoción que fluía sin necesidad de ser verbalizada. Lucía expresó su gratitud hacia Elena, destacando su papel esencial en esta etapa de su vida. Lucía, tú también has sido eso. Le expresé mis mejores deseos para esta nueva fase, procurando mantener la calma. Al llegar el momento de su marcha, nos despedimos con un abrazo prolongado y lleno de sinceridad. Al observarla marcharse, comprendí que nuestra relación, a pesar de ser corta y cargada de sentimientos reprimidos, había llegado a su conclusión. Permanecerá grabado en mi mente como un episodio significativo, un reflejo de los límites superados y las enseñanzas adquiridas. Desde entonces, me enfoqué en rehacer mi vida junto a Ricardo. A pesar de que la distancia continuaba influyendo en nuestra relación, empecé a apreciar más lo que compartíamos y a esforzarme en consolidar nuestro vínculo.
Lucía pasó a ser un recuerdo, una luz que iluminó un instante de mi existencia. Sin embargo, terminó desapareciendo en tiempos pasados. En la vida, a menudo nos encontramos con situaciones que ponen a prueba nuestras capacidades y elecciones. La narración no solo muestra los fallos que cometemos, sino también las enseñanzas que podemos extraer de ellos. Si algo les ha llegado, les propongo que piensen en la relevancia de apreciar lo que poseen y de mantener siempre la armonía en sus vínculos. Si disfrutaron de este relato, les animo a suscribirse al canal Disfruto y activar las notificaciones para no perderse futuras historias similares. Estoy muy agradecido por tu compañía durante este viaje lleno de sentimientos. Nos vemos en el siguiente capítulo.